Pueden tomar sus asientos. Y con eso, después de haber tomado la cena del Señor, bueno, bienvenida. Vamos ahí a describir la liturgia, la bienvenida, lectura, cantos. Ahora tocó la cena del Señor, ya los niños están en su clase. Hemos ofrendado. Abran por favor nuevamente sus Biblias en el libro de Hechos. En el capítulo 4 vamos a tratar de cubrir de la sección del versículo 14 hasta el 31. Digo desde el 14 porque cerramos la semana pasada en donde en donde estos sacerdotes y este Sanedrín están viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Pero no se vieron sorprendidos por ese denuedo, no se vieron movidos. Lo único que ellos vieron y les llamó la atención era que eran dos pescadores más, dos hombres sin letras y del puño, por no decir del vulgo. Y ahí estamos. Así que nuevamente vamos a la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Y la semana anterior nos acercamos al capítulo 4, en donde el eje central de todo este capítulo, si usted ya lo leyó, todo el tema o donde radica la enseñanza o el tema del capítulo es y gira en torno a la persecución, por lo menos hasta el versículo 31, desde el versículo 1, del capítulo 4 hasta el versículo 31. Ahí está, girando el tema de la persecución, da inicio en ese mismísimo momento. La persecución ha iniciado en contra de la primera iglesia. Y esa misma persecución se ha mantenido a lo largo de la historia del cristianismo y se va a mantener hasta la venida de nuestro Señor. Esa misma persecución que inició entonces, se inició de una manera que ahora la tenemos en nuestros días, de una manera a veces o en lugares iguales y en nuestro contexto de una manera diferente. Cada día la humanidad se está convirtiendo, o de hecho están despertando más las maneras de cómo esa rebeldía o esa persecución se va a llevar a cabo. Entonces, en este capítulo 4, entre otras cosas, y a medida que las semanas han ido avanzando, el evangelio se ha ido propagando en la iglesia naciente, en la ciudad de Jerusalén. Y más personas están viniendo a la fe. Pedro y Juan estaban hablando a la gente. ¿Qué sucede cuando Pedro y Juan están hablando a la gente? Llega el sumo sacerdote, llega el jefe de la guardia y llega también, ¿quiénes más? Los saduceos. Están ahí, entran en el templo enojados porque algo está sucediendo y su movimiento se ve amenazado. Estos hombres están enseñando y están proclamando a la gente la resurrección de Cristo. Esa resurrección que ha ocurrido de entre los muertos, por lo cual son tomados y son echados a la cárcel. No pueden ser juzgados el día que los apresan, sino porque ya era tarde y la costumbre, la ley prohibía llevar o ejecutar juicios nocturnos. Entonces son echados a la cárcel hasta el día siguiente. Pero lo que este grupo del sacerdote,
del jefe de la guardia y los saduceos no sabían que ese grupo, esa predicación ya había sido afectada en sus corazones con el mensaje transformador del Evangelio. ¿Y qué había sucedido? La primera vez, en el día del Pentecostés, habían creído 3,000. Capítulo 2 de Hechos. En el capítulo 4, ahora estamos leyendo nosotros que hay 5,000 hombres que ya están afuera promoviendo el mensaje del Evangelio. Estos se unen a aquellos 3,000 que ya habían creído en el Pentecostés. Entonces esta iglesia naciente, algo curioso y algo que llama la atención, que no era una iglesia que estaba organizada todavía. ¿Se recuerdan? Eso sucede cuando lleguemos al capítulo 6, en donde hay diáconos que están siendo elegidos. Pero aquí no está organizada. No hay una estructura de cómo la iglesia va a caminar. No tienen tampoco un edificio. ¿Se recuerdan a dónde iba Pedro y Juan el día que son apresados? Iban al templo. Pero en poco tiempo, en unas semanas, pasan de ser un grupo pequeño a una amenaza inminente para el sistema del judaísmo. Que de hecho, ese mismo sistema del judaísmo, ya el mismo Señor Jesús los ha confrontado, han sido confrontados. Y el nombre del Señor está y ha sido proclamado. Han estado proclamando que el Señor ha resucitado de entre los muertos y que es en su poder que la iglesia ha nacido, es en su poder que aquel hombre cojo ha sido sanado. A este cojo lo conocen que era un hombre mendigo que hacía 40 años que alguien lo traía a la puerta del templo esperando que a alguien de buena voluntad dejara algo económico, algo físico, pero lo que este hombre recibe con Pedro y Juan es la sanidad, pero esa sanidad, este Pedro y Juan reconocen que no es algo que ha salido de ellos, sino que aquel que el judaísmo mismo había crucificado, lo habían muerto, pero que había resucitado, a ese que ellos habían matado, entonces ese hombre había recibido sanidad por causa de aquel hombre. Este milagro entonces ha sido conocido prácticamente por todos en Jerusalén. ¿Se recuerdan? Están agolpados, la multitud está reunida ahí. La amenaza para los líderes de Israel entonces, cuando este mensaje está siendo predicado y proclamado, la amenaza es seria para ellos. La percibieron. Vieron una amenaza religiosa por todo lo que ellos hablaban, vieron una amenaza también política, porque la gente, de hecho ellos más adelante vamos a ver de que ellos están conferenciando, en el versículo 17 dice, no sea que el pueblo se agolpe en contra de nosotros, o sea que puede haber consecuencias si ellos deciden castigar a estos dos hombres. Vieron el impacto que estaba avanzando, el impacto devastador que estaba teniendo el movimiento que estaba naciendo, el cristianismo en esa ciudad y que pronto, dicho sea de paso, iba a ser un movimiento que hasta el día de ahora es imparable. Es imparable, no hay celdas que lo puedan detener, no hay prisiones que lo puedan detener, no hay muerte que lo puedan detener. Ese movimiento es imparable y ese movimiento del que usted y yo ahora somos parte. Es un movimiento, el movimiento del cristianismo es un movimiento imparable. Pero todo eso era contrario a lo que estos líderes religiosos esperaban. Ellos pensaban que ya habían matado a su cabeza, pensaban que ya su líder había sido exterminado, que había sido eliminado, pero se equivocaron. Se equivocaron. La persecución entonces da inicio. Y como dije, y vamos a seguir hablando de eso porque el capítulo 4 hasta llegar al versículo 31, si usted ya lo leyó o si lo va a leer, se va a dar cuenta de que todo se trata
de silenciarlo a usted, se trataba de silenciar a Pedro y a Juan y a todos aquellos que venían tras ellos. Entonces la persecución ha iniciado y ellos lo saben. El medio hermano del Señor, Santiago, en el capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que dice Santiago, y al llegar al versículo 12, siempre del capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido ¿a quiénes? A los que le aman. Pedro entendía perfectamente esto también. En primera de Pedro, capítulo 12, versículos de 12 al 14 dice: amados, no os sorprendáis. ¿Se recuerdan el contexto de las cartas de Pedro, verdad? Están ahí siendo perseguidos. Y ahí está la vívida prueba de la persecución. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eso va a ser normal según el vocablo de Pedro. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Y está bienaventurados por el sufrimiento, nosotros, ¿dónde lo encontramos también? Lo encontramos en el mensaje, en el famoso mensaje del Sermón del Monte. Bienaventurados sois cuando por vuestra causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Ahí está la bienaventuranza, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces Pedro sabía de lo que esto se trataba, sabía lo que era ser perseguido, sabía lo que era sufrir por la causa de Cristo. Él sabía que la persecución traía consigo fortaleza espiritual. Él sabía que a través de la persecución la fe era puesta a prueba. Pero también sabía que la persecución al final produce una grandísima y eterna recompensa. Él sabía que la persecución era inevitable. Cuando la predicación del Evangelio está en despliegue. La verdad divide. La verdad divide. Cuando nosotros escuchamos un mensaje acomodado al contexto y acomodado a la gente y acomodado al deseo humano, ese mensaje vive en paz, vive tranquilo, la gente viene, se va, no pasa nada, está bien. Y por eso yo creo que temprano yo recalcaba eso, el mensaje del Evangelio es hasta cierto punto la persuasión. La persuasión. A veces el hecho de la persuasión, si Dios obra en el corazón nuestro, esa persuasión se convierte y viene y trae como consecuencia el arrepentimiento. Pero si no hay arrepentimiento, eso va a traer entonces queja, va a traer pleito, va a traer división, cuando la verdad está en despliegue. Pablo también sabía acerca de eso. Filipenses 2:17 dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. El mismo tema en Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces el Señor Jesucristo en Marcos 13:13, Él les había dicho: y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin,
este será salvo. Ahí tenemos un tema, pero va a ser para otra ocasión. Gálatas 6:17, de aquí en adelante, ya cuando el apóstol Pablo estaba ya había sufrido por la causa de Cristo, él dice en Gálatas 6:17, de aquí en adelante, es como, no sé, imagínense esa escena, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, no que el Señor se las traspasó a él, no, es que había padecido por causa del nombre de Jesús. Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, hay padecimiento. El cristianismo entonces, la persecución, la oposición viene, como dijimos la semana pasada, en el paquete de la profesión en su nombre, en el paquete del evangelio. ¿Y saben por qué? ¿Por qué viene la oposición, viene la persecución en el paquete del cristianismo? Porque el mundo odia a Jesús. Y si odia a Jesús, no espere que usted sea digerido de buena manera. No va a ser así. No va a ser así. La gente, el mundo que anda afuera de espaldas a Dios, odian a Jesús, odian su mensaje y odian a sus mensajeros. Odia a todo lo que tiene que ver con sus demandas, con sus implicaciones. Odian al Señor porque nadie puede soportar escuchar de que alguien tiene que someterse a alguien superior. Todos quieren ser autócratas, autónomos. No quiero un Señor, ¿cómo? Yo soy yo decido si voy o no a la iglesia, yo decido hacer o no hacer lo que quiero. No hay sometimiento. Y el llamado es a que Cristo crezca y nosotros menguemos. Ese es el llamado. Pero que al final de ese sometimiento produce un grande peso de gloria, produce madurez espiritual, produce seguridad en nosotros, produce bendiciones en nosotros, produce valor porque produce una recompensa. Eso es parte de lo que somos y eso es parte o uno de los privilegios de nuestra unión con Cristo. Todo eso para ellos estaba claro, era un plan divino. Pedro y Juan, nosotros no vemos a estos hombres que se están tratando de esconder o de correrse. Ellos se sometieron. Ellos estaban en medio de la debilidad. No tienen recursos humanos que vean por ello, como lo hay ahora en nuestros contextos. Siempre hay alguien ahí que quiere defender. Aquí ellos no tenían a nadie, no tienen a nadie que los pueda sacar de en medio de la situación en la que ellos están entrando por causa de la predicación que ellos están siendo juzgados, por causa de haber llevado a cabo la sanidad de aquel hombre cojo, que no fueron ellos, sino que ellos reconocen que fue el poder de Dios. No sabían que iban a decir a quienes les estaban cuestionando. Pero sí, de seguro ellos se recordaron en las mismas palabras del Señor cuando les dijo en Marcos 13:11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros, sino lo que habláis, sino el Espíritu Santo. No van a ser ellos, sino el Espíritu en ellos. Entonces, ya eso es como un repaso de la semana pasada. Y llegando al versículo 14, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Y ahí lo tenemos, versículo 14.
Ahí está el hombre brincando, está caminando, está sanando. ¿Cómo entró al templo? Entró glorificando y alabando a Dios. Los miembros de este consejo, de este Sanedrín, están amenazados, están perplejos porque en realidad no tienen caso al cual juzgar. El hombre está caminando, no hay mentira en eso. Se daban cuenta que Pedro había volcado el juicio en una indagación acerca de un hombre que había sido sanado. Y la persona en cuestión era la viva evidencia que eso era verdad. Estaba en pie en medio de ellos, al lado de ellos. Los acusadores no tenían nada que decir. Jesús había cumplido la promesa hecha a sus discípulos, porque les daré palabras y sabiduría que no podrá resistir ni contradecir ninguno de sus adversarios. Entonces, este consejo, este Sanedrín está ahí. ¿Cómo salimos de esto? ¿Qué hacemos? Están prácticamente quedando en ridículo. Quieren apresar a estos hombres sin necesidad de presentar tanta cosa. Ahí está la defensa nuestra, ahí está el hombre caminando, saltando. Versículo 15, entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. Y esto nos da una idea de que este conferenciar, ¿qué les dijeron a ellos? Bueno, el hombre está ahí caminando, no tenemos caso en contra de ellos. Entonces, ¿qué hacen? En el versículo 15 les dicen, ¿saben qué? Pedro y Juan, salgan un rato de aquí, espérense un rato y ya luego los llamamos. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Pedro y Juan no vieron la oportunidad como cualquiera de nosotros hubiera sido. Bueno, nos están sacando, vámonos, corramos. No hicieron eso. Estaban sometidos y mientras se lleva a cabo un pequeño juicio, les ordenan que salgan, conferencian entre ellos, hacen alegatos y pensaban en la respuesta que iban a tener. Esta gente tenía el poder. Este concilio que se está llevando a cabo aquí, recordemos, ellos tenían el poder de decidir sobre la vida o sobre la muerte de estos dos hombres. Estaban ahí, acababan de matar al Señor. Ellos tenían esa potestad. Y la tenían por el poder que tenían, quienes eran, y porque también estos dos hombres y todo el movimiento que se estaba levantando era una amenaza. Ya había matado al Señor y Pedro y Juan lo sabían. Y esto es lo que sigue de aquí para adelante, hermanos. Tiene que ser de ánimo para nosotros. Pero lejos de entrar en pánico estos dos hombres, el Señor cumple lo que les dice y lo llena del Espíritu de Él. Y la pregunta que estos hombres hacen en el versículo 16, la pregunta, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos? Eso solo refleja y solo desnuda la perplejidad, la incapacidad para actuar. Ellos discutían si deberían de soltar a los presos o tal vez decidir matarles o lo que sea, aplicarles alguna sanción o no sé, cualquier cosa, pero para ellos soltarlos significaba perder prestigio. O sea, el orgullo de ellos se iba a ver trastocado. ¿Cómo es que nosotros agarramos a alguien si nosotros tenemos la ley, tenemos la capacidad de juzgar aquí? Entonces, al ver que ellos no tienen caso en contra de ellos, al soltarlos, ellos estaban y se iban a ver mal. Perdían prestigio. Pero por otro lado, castigarles por el milagro que se había llevado a cabo significaba correr el riesgo de despertar la furia del pueblo. Si hubieran levantado y ¿qué hubieran hecho? Se levantan en contra de ellos. Algunos comentaristas dicen de que para este tiempo por lo menos ya habían unos 20,000 creyentes. Entonces esta pregunta, ¿qué haremos?
con estos hombres, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Ven que esto está usando de una hipérbole, o sea, tal vez no hipérbole porque están diciendo, o sea, de una exageración por decir algo, todo el mundo. O sea, cuando dice todo el mundo estaba en el estadio, no todo el mundo, estaba ahí los que caben, todo el mundo no entran ahí, pero ellos dicen todo el pueblo. Los que moran en Jerusalén, y ellos dicen, y no lo podemos negar. Versículo 17, sin embargo, ellos dicen entre ellos, recordemos, están conferenciando, están discutiendo, ¿qué decís vos? ¿Qué decís vos? Hey, policía, guardia, ¿qué decís? Sacerdote, ¿qué es lo que decís vos? Saduceo, tu doctrina es la que están atacando, la resurrección. ¿Qué hacemos? Están ahí, dice el versículo 17, sin embargo, y llegan a una conclusión descrita por Lucas. Para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante de hombre alguno en este nombre. Ellos siguen ciegos a la realidad de Jesucristo, siguen ciegos a la realidad del Evangelio, y aquí entra un poquito de aplicación para nosotros. Ellos dicen amenacémosle. ¿Han escuchado ustedes? Más adelante vamos a llegar ahí eso. ¿Se han dado cuenta ustedes de que hay en matrimonios, hay esposos que les dicen a las esposas, si vas a la iglesia, cuidadito, hay una amenaza? Si hay esposos que han dicho a sus esposas, cuidadito con ahí. Hay amenazas. Amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante de hombre alguno. Sé que después de sopesar las consecuencias de cualquier decisión que ellos iban a tomar, los miembros estos del Sanedrín resuelven dejar en libertad a estos dos apóstoles, a esos dos pescadores, a esos dos sin letras y del vulgo, pero le dicen algo. No quiero que anden hablando de este nombre. Resuelven dejar en libertad a estos hombres, aunque saben que no pueden castigar a Juan y a Pedro por su valentía de predicarles a Jesús. Están decididos a detener que esa divulgación del mensaje de Jesucristo siga su curso. Así que del capítulo 14 al 17 podríamos sacar una conclusión en donde Dios usa a dos pescadores galileos para confundir a los prominentes jueces de esta corte que se ha llevado a cabo. Pero Pedro proclama el Evangelio de Cristo y les dice a los dirigentes religiosos y políticos de sus días que no pueden encontrar la salvación sino solamente en el nombre de Cristo Jesús. El versículo 13 ya lo ha dicho. Este nombre ha sido dado por Dios a los hombres. ¿Se recuerdan qué dice el versículo 12? Porque en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos, en el que podamos ser salvos. Ahí se los está otra vez recalcando. No pueden. Este nombre ha sido dado por Dios a los hombres de todo el mundo. Y aquí está la respuesta de que este hombre o este mundo reacciona ante la realidad de este Jesús Salvador. O la gente maldice o la gente ignora el nombre de Jesús. En el servicio a Satanás, en el servicio que la gente hace, o cuando la voluntad del hombre o de una mujer se ve dada a Satanás, millones usan este nombre para maldecir.
Incontables personas tratan de pasar por alto este nombre porque creen equivocadamente que Jesús no existe, que Jesús solamente es alguien más que vino, o sea, nació, fue muerto, fue crucificado y ya estuvo. Multitudes de todas las naciones, de todas las lenguas alaban el glorioso nombre de Jesús. Nombres, hombres, mujeres se convierten en adoradores audibles, en oraciones silenciosas, con cantos de gozo a través de la palabra hablada, precisamente lo que nosotros hacemos cuando nos reunimos. El nombre de Jesús es muchas veces usado para maldecir, para desearle mal a alguien. Pero a veces aún los mismos cristianos nos olvidamos del nombre de Jesús fuera de las cuatro paredes de nuestros templos. Actuamos como si Jesús no tuviera participación en el mundo en el cual vivimos. Pero Jesús ha redimido al mundo y a todo lo que en ello hay. No todo el mundo, a algunos de este mundo, y este mundo redimido. Por eso en el ambiente en el que el creyente se mueve, expresa su gratitud a ese Jesús. El nombre de Jesús entonces debe de ser oído en todas las áreas de nuestra vida, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en los centros comerciales, en donde quiera que un hijo de Dios se para, el mensaje y el nombre de Jesús tiene que ser escuchado. Entonces llegamos al versículo 18. ¿Se recuerdan que en el versículo 16 les han dicho que salgan, verdad? Perdón, en el 15 les han dicho que les ordenaron que salieran. En el versículo 18, y llamándolos, o sea, están ahí todavía, no han salido corriendo, no ha sucedido ninguna amenaza todavía. Ellos entran y llamándoles, intimar es un sinónimo de amenazar, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahí empiezan, lo mencionan. Versículo 19, mas Pedro y Juan, al escuchar esas amenazas, al escuchar que estos hombres les han dicho, ¿saben qué? Los vamos a soltar, pero por favor no sigan divulgando ese nombre, no sigan predicando de estas cosas, no nos arruinen el negocio, no, por favor no lo hagan. Pero Pedro en el versículo 19 con Juan respondiendo, diciéndole, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Eso es sometimiento a la voluntad de Dios. Pedro y Juan reaccionan al veredicto que ellos han escuchado. Y con firmeza apelan a la autoridad más alta que gobierna sobre la tierra, tanto a los miembros del Sanedrín como a ellos mismos. Apelan a Dios y desafían al tribunal al examinar su veredicto para ver si está o no está conforme a la voluntad y a la ley de Dios. Y ellos le dicen, díganme ustedes dicen hablar de Dios y conocen a Dios, díganme ustedes, juzgad si es justo delante de ese Dios que ustedes conocen, obedecer a vosotros antes que a Dios. Y el versículo 20, mire lo que sigue diciendo, porque no podemos, no lo vamos a hacer. Nuestra boca no se va a ver silenciada por sus amenazas. No podemos dejar de decir lo que hemos visto en las obras que Dios ha hecho. No solamente ha sanado este cojo, no solamente ha hecho que la iglesia nazca. Miren, ahí andan 8,000 ya nuevos creyentes. No vamos a parar, no nos van a callar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído.
Pedro y Juan persisten en mantener su lealtad a Dios en lugar de a los hombres, porque saben que están bajo la divina autoridad de obedecerle y exhortan a los miembros del Sanedrín, de aquellos que los han apresado, los invitan y los exhortan a que hagan lo mismo, porque toda autoridad proviene de Dios. Y ahí en pocas palabras eso es lo que les dijeron. Díganme ustedes si es pertinente que nosotros les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Y el pecado en el corazón de estos hombres tiene efectos enceguecedores. El pecado cega. Y lo cual es evidente en las palabras y en los hechos de este Sanedrín. Los apóstoles desafían a sus jueces a que examinen el veredicto en la presencia de Dios. Ellos no se defienden ellos. Vamos a Dios. Ustedes dicen conocer a Dios, vamos a Él. Díganme ustedes si es correcto obedecer a ustedes antes que a Dios. Van, los llevan ante el trono de Dios. Y mientras tanto el pueblo en Jerusalén alaba a Dios por el milagro que ha sido hecho, que ha sido desplegado ahí desde adentro de la corte, tanto como desde afuera de ella. Los jueces reciben el consejo para mirar a Dios, pero ellos, ciegos por su pecado, rechazan la exhortación y prefieren continuar viviendo en la oscuridad. Mirémoslo en nuestro contexto, mirémoslo ahora. La gente rechaza y odia a Jesús. Sí, pero la gente no anda con carteles ahí en contra de Jesús, no es necesario. Todo movimiento que se revela en contra de la voluntad revelada de Dios, eso es un ataque a la verdad de Dios y de su evangelio. Versículo 22. Siguen diciendo ellos, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces, implicaciones de los versículos 17, del 18 al 22, todos somos ciudadanos del reino de Dios aquí en el mundo. Bueno, no todos, los que están bajo la cobertura de Dios, obviamente. Somos ciudadanos del reino aquí en el mundo y al mismo tiempo la mayoría de nosotros somos ciudadanos de un país de residencia. O sea, ahí está la cosa. Pero como cristianos nos esforzamos en obedecer las leyes del reino de Dios. Este Sanedrín lo que quería que estos hombres desobedecieran la ley de Dios y obviamente como ciudadanos de una nación, Romanos 13, Primera de Pedro capítulo 2, nos enseña que tenemos que someternos a las leyes, pero este sometimiento tiene su límite. Cuando la ley de Dios y las leyes del hombre entran en este roce o entran en conflicto, ahí nos encontramos en un problema y conocemos la afirmación de los apóstoles y esa es la que a nosotros nos va a ayudar a caminar como ellos, obedecer a Dios antes que a los hombres. Sabemos que Dios demanda obediencia incondicional, obviamente a la ley. Pero eso, cuando la intención de alguna ley civil es contraria a la ley de Dios, debemos hacer manifiestas nuestras objeciones o nuestra defensa a las autoridades o a los gobiernos. Por ejemplo, si la ley prohibiera a los cristianos predicar y enseñar el evangelio de Cristo, tiene que haber una desobediencia. Deben de buscar o debemos de buscar una respuesta para obviar o para evitar esta prohibición, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos, ahí está, les habían amenazado, vayan, pero por favor no hablen más en este nombre, pero mire lo que sucede en el versículo 23. Y puestos en libertad, lejos de callar lo que había sucedido, vinieron a los suyos y contaron
todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Es como si les dieron cuerda. No iba a pasar. Vinieron a la gente que había respondido a su mensaje, vinieron a sus hermanos en la fe y lejos de callarse empiezan quizás hasta reírse. ¿Cree que me están diciendo que ya no predique? No, no lo voy a hacer. No. Ellos empezaron a compartir lo que había sucedido en ese famoso juicio que les hicieron. Y mire la reacción. ¿Y acaso esto, hermanos, no nos anima a hacer lo mismo cuando nos vemos o nos vayamos a ver en una situación similar? Que no predique, que no me congregue, que no me someta a la ley de Dios, que no sea obediente a la palabra de Dios. No puedo, no debo y no lo haré. Esto nos debe de animar a nosotros. Ellos no se opusieron al juicio, salieron de la cosa, entraron cuando lo volvieron a llamar, no pasó nada, ellos están ahí, no corren. No trataron de salir corriendo y en un sentido se sometieron a las autoridades judías, era el llamado para ellos. Escucharon los alegatos que tenían, pero cuando les dijeron no prediquen más, eso no va a ser posible. Y eso es lo que ellos han hecho. En el versículo 25, ¿se recuerdan el salmo que leímos la semana pasada? Y ellos hacen referencia a este salmo. La reacción de ellos no fue de rebeldía, sino de sujeción. Se sujetaron al juicio que se llevó en su contra, pero cuando se vieron ya amenazados a desobedecer a Dios, entonces no pudo ser. El versículo 24, mire lo que dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes. Ya recordemos que ya estos dos hombres salieron de ese juicio, ya han sido puestos en libertad, se han reunido con los suyos, dice la Escritura, el versículo 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos, a sus hermanos, a sus familias, a quienes estaban predicando, y vinieron a los suyos. Y en el versículo 24, y ellos, todos los que estaban ahí, habiendo oído lo que había pasado en el juicio y lo que ellos vinieron contándonos una vez puestos en libertad, habiéndolo oído, ¿qué hicieron? Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y aquí en el versículo 24 empieza una oración que llega hasta el versículo 30. Y mire la oración de ellos, una oración que no tiene nada que ver con un deseo humano, todo tiene que ver con el reino. Y habiéndolo oído, alzaron unánime la voz y dijeron, soberano Señor. Siguen orando. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Estaban orando Biblia. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se unieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra su Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes predeterminado que sucediera. Entonces, en el versículo 24 y en el versículo 28, ellos están reconociendo que al Dios que ellos siguen es un Dios soberano. Soberano Señor, tú conocías que esto iba a pasar porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Estos hermanos en poco tiempo habían conocido el Evangelio.
Me preguntaron ahora en el parque desde cuándo yo era cristiano. Estos hombres en semanas que habían dicho crucifiquen, 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 en poco tiempo ellos están reconociendo quién Dios era y están reconociendo su soberanía. Me preguntaban ahora, ¿desde cuándo usted es cristiano? Ya le digo yo, mire, cristiano, desde pequeño me llevaban a la iglesia y yo conozco o sea, conozco estas cosas. Conocí el concepto de Dios. Pero nunca yo entendía que Dios era soberano. Nunca me enseñaron acerca de sus atributos. No entendía yo tantas cosas, que Él es santo, que Él es justo, que sí es amor, pero que también es fuego. Estuve mucho tiempo, le decía yo ¿cómo se llama otra vez? Hugo. Se hizo famoso Hugo. Aquí primero Dios lo vamos a tener. Entonces le decía yo, pero ¿sabe cuándo yo empecé? Me invitaron a una conferencia hace unos 12 años, y como lo mismo que compartimos. Pude haber estado en un templo entre 4 paredes, entre un montón que decían ser cristianos. En mi mente yo era cristiano, pero en mi corazón no. ¿Desde cuándo nosotros conocemos al Señor? Si lo conocemos. Ellos están reconociendo que Dios es soberano por sobre todas las cosas, incluso en la persecución que ellos están experimentando, reconocen su soberanía. Ellos empiezan a orar. Ya siguieron la oración de este pueblo que están haciendo, los que están siendo añadidos a la iglesia. 24 empiezan, llegan al 28, el versículo 29, mire y dice lo que siguen orando ellos. No sé, no es como una burla o una risa pero ellos dicen, y ahora Señor, mira sus amenazas. Nos están amenazando para que no sigamos hablando de tu nombre, de tu evangelio, de tu resurrección. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No nos van a callar. Tu palabra queremos seguirla predicando, que no les acaban de amenazar y de prohibirles que no siguieran predicando y hablando de este nombre en el versículo 17. Lejos de amedrentarse, se volvieron más fuertes. No podían guardar silencio al ver las maravillas hechas por su Señor y por su Salvador. ¿Acaso eso, hermanos y hermanas, no nos maravilla? ¿No se maravilla de las cosas que Dios ha hecho en su vida? Le ha salvado del infierno. ¿Acaso eso no es suficiente causa para no quedarnos callados? Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos sabían que Jesús era el autor de todo. Lejos de callarse, ellos siguieron predicando, y lejos de callarse, le pidieron al Señor denuedo para hablar su palabra. En esas oraciones siguen reconociendo que todas las cosas que suceden no son hechos por ellos, como la sanidad del cojo, y sanidades que siguen sucediendo, que han sucedido, sino que todo, allá en la iglesia primitiva y lo que sucede en la iglesia, en nuestro contexto, todo sucede por su Santo Hijo, por Jesucristo. Versículo 31. Y cuando ellos, en otras palabras, terminaron de orar,
el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, tenían mucha eficacia con los chistes que se aventaban. No, ¿verdad? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en donde estaban congregados, en donde estaban orando y en donde le estaban pidiendo la fortaleza a Dios para que les ayudara, para que con denuedo hablaran de su palabra, el lugar en donde estaban ahí tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, o sea, eran efectivos a la hora de hablar la palabra de Dios. ¿Se recuerdan con qué tiene un paralelismo este temblar? ¿Se recuerdan lo que sucedió en el día del Pentecostés en el capítulo 2? Capítulo 2, versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Eso es un paralelismo a lo que está sucediendo acá. El lugar tembló. Y todo eso en respuesta a la oración de ellos, al valor que ellos estaban pidiendo para divulgar el mensaje del Evangelio, para divulgar al Cristo resucitado, para divulgar de las maravillas que ese Cristo resucitado hacía entre el pueblo. Entonces vemos ese paralelismo y todo eso en respuesta a la oración y a al deseo de fidelidad de ellos. Allá, en el capítulo 2, un viento recio sopló. Acá hubo un temblor. Allá hubo manifestaciones externas. ¿Cómo se vieron estas? De lenguas repartidas como de fuego. Y acá, la manifestación interna de hablar con denuedo y de hablar con valor. Allá se dio la habilidad de hablar otros idiomas. Y acá la petición era la habilidad y el valor de hablar el qué, la palabra de Dios. Esto es llamativo y es impresionante. El Espíritu viene como respuesta a las oraciones, llena a los que están presentes, no a los que están fuera de la reunión, fuera de la iglesia. No a los que están afuera, llena a todos los que proclaman sus maravillas. Entonces, hermanos, para concluir, los creyentes son llenos del Espíritu Santo y recibimos el valor, el denuedo para así poder proclamar las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Esto es llamativo. Y es por eso que los hermanos nuestros que predican fielmente la palabra de Dios, ellos oran constantemente, Señor, trae un avivamiento. Y ese avivamiento lo relacionan no que el Espíritu, el creyente ya ha sido sellado con el Espíritu. Lo que la oración nuestra tiene que ser, Señor, llénanos como fueron llenos ellos. Porque una cosa, hay dos cosas. Una cosa es, tener el Espíritu y otra cosa es ser llenos del Espíritu. Estos hombres tenían el Espíritu, pero actuaban y caminaban en llenura del Espíritu de Dios. Y eso es lo que hacía la diferencia en ellos, y eso es lo que va a hacer la diferencia en usted, si su deseo es obedecer a Dios. Antes, ahora no es que solamente a los hombres, antes, ante mi voluntad, yo no quiero leer, yo no quiero compartir el Evangelio, yo no quiero ir a la iglesia. Es necesario obedecer a Dios antes
que a cualquier otra cosa. Que el Señor nos ayude a entender a cabalidad de que la persecución viene incluida en el paquete del Evangelio. Y si nosotros decimos, no, pero ahorita estamos tranquilos, ok. Pueda que el Señor venga mañana y no ocurrió la persecución en nosotros, pero si al Señor le place y nos da más tiempo de vida, esa persecución que inició allá en Hechos capítulo 4, la que se ha mantenido a lo largo de la historia, se va a mantener hasta que el Señor venga por nosotros. Está acá reflejada. Oramos. Bendito Dios, te damos las gracias por el tiempo que nos has concedido. Tu palabra, Señor, es clara. Y si hay algo, Señor, que nos llena de mucho valor, que nos llena de mucho ánimo, que nos anima, que nos exhorta y que nos consuela, es la oración que encontramos de los versículos 24 hasta el 31, Señor, en donde estos hombres reconocieron que nada sucede, Señor, sin tu previo permiso. Tú eres el soberano de todo, creaste el cielo, la tierra, todo lo que en ella hay, Señor, en las aguas. Y, Señor, ¿cómo nosotros podemos divorciar que si tú creaste el cielo, la tierra y todo lo que en ella hay, no podemos divorciar que todo lo que sucede es permitido y es orquestado por tu soberana voluntad? Y que en esa soberana voluntad tuya vendrán en nosotros, Señor, tiempos en donde necesitaremos someternos a ti antes que a los hombres. Y ese sometimiento traerá a nosotros posiblemente represalias, nos odiarán, porque te odian a ti. Y eso es una realidad. Ayúdanos, Señor, a que podamos recibir con gozo, Señor, lo que tu palabra nos enseña. Y que las oraciones, Señor, sean como la de estos hombres, que lejos de callarlo, Señor, permite que con denuedo hablemos tu palabra, expresemos y proclamemos, anunciemos el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de ser participantes de tus padecimientos. Que aunque no los vemos, Señor, permite que así como aquellos hombres han ido a la soga, han ido a la hoguera, han ido cantando por la llenura que tu Espíritu ha producido en ellos, que si el caso de nosotros es igual, Señor, que lo podamos también hacer con gozo, que no nos acobardemos si ese tiempo llega a suceder entre nosotros. Para nuestro bien eterno y para la gloria de tu nombre hemos orado, Señor. Amén. Amén.